Si a mí me preguntas cómo vivir el Evangelio de manera plena, yo te diría en primer lugar, sería avivando el fuego del Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Porque el día que nosotros aceptamos a Jesús, el Señor nos sella con su Espíritu Santo. Somos sellados, pasamos a ser hijos de Dios a través de la fe que tenemos puesta en Jesús. Ahora ya somos hijos de Dios. Pero ahora, ¿cómo hago para vivir un evangelio pleno? ¿Qué tengo que hacer yo para no tropezar? Porque yo veo mucha gente que acepta a Jesús y luego la semana y al mes ya se atrasaron, ya se perdieron y me dicen por ahí que se enfriaron. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo es posible que eso suceda? Y yo no quiero burlarme, yo quiero seguir a Jesús y ser un verdadero seguidor. No quiero andar haciendo una y otra cosa. No quiero estar un día con el Señor y otro día con una pata en el mundo. No quiero estar así. Entonces, la salida para eso, la respuesta a tu pregunta o a la pregunta de muchos sería o estaría en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante hasta el versículo 11. En el 3 dice que Dios tiene preciosas y grandísimas promesas, ¿no? Que Dios tiene preciosas y grandísimas promesas en primer lugar. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en Jesús? Porque entendemos que estamos perdidos y que el único que nos puede sacar de ahí es Jesucristo. Y que Jesús a través de la fe nos promete darnos vida eterna, darnos salvación, nos da redención, nos cambia de estado, nos pasa a ser hechos hijos de Dios. Ahora, entonces uno quiere caminar pues cada día obedeciendo y haciendo la voluntad del Señor. Lo primero entonces la palabra dice allí, añadid a vuestra fe virtud. ¿Por qué comienza con fe? Porque fe es lo primero que uno tiene cuando va a acercarse a Jesús. Recuerden que la palabra dice que es imposible agradar a Dios si uno no tiene fe. Si uno no cree que Dios está allí, es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces lo primero, uno tiene fe en Jesucristo. ¿Ok? Y acepté a Jesús en mi corazón porque tengo fe y creo que Jesús murió en una cruz y que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Ok? Ahora dice la palabra, añade a esa fe que tú ya tienes en Jesucristo, añadí virtud. ¿Y qué es virtud? Pues virtud es la fuerza, es la capacidad que algo tiene. Por ejemplo, la virtud de un cuchillo se puede probar por la capacidad o la filudez que tiene, por la capacidad rápida que tiene de cortar algo. La virtud de una vaca se puede medir por la capacidad o la cantidad de leche o la calidad de leche que puede dar. La virtud de un cristiano se mide por la capacidad de obediencia que tiene hacia la palabra de Dios. El cristiano debe estar más preocupado en obedecer lo que conoce a conocer muchísimo más. Porque recuerda, si tú conoces y parte de lo que conoces no lo obedeces, la palabra nos dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Lo siguiente que la palabra dice es que a esa fe que tenemos hay que añadir pues virtud, y a esa virtud hay que añadirle conocimiento. Conocimiento, ¿por qué? ¿Por qué hay que añadirle conocimiento? Porque Jesús les dijo a sus discípulos y a los fariseos que estaban allí, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. En ella está, ahí está, da testimonio de mí. ¿Por qué debes leer la palabra? Porque eso da testimonio de Jesucristo. Ahí está todo, incluso lo que estamos viviendo ahora. Esto que está aconteciendo ahora es algo profético que ya está profetizado en la palabra. Entonces cuando uno más lee la palabra de Dios, uno se va a dar cuenta y va a saber que todo esto que estamos sucediendo, que está pasando ahora, pues está en la palabra de Dios. Entonces no nos vamos a asustar ni alarmar. Por ello hay que añadir conocimiento. ¿Por qué más hay que añadir conocimiento? Porque hoy en día pues hay una multiplicación de religiones. Hay tantas cosas, sectas y otras cosas. Y pues todo eso confunde, ¿verdad? Por eso uno tiene que conocer, tiene que leer la palabra. Y cuanto uno más lee, se va a ser abierto nuestros ojos. Porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesucristo es la verdad. Su palabra es verdad. Entonces debemos añadir conocimiento ¿para qué? Para estar bien plantados. Para que no nos lleve cualquier viento de doctrina que de pronto aparezca para estar firmes siempre. Debemos de añadir conocimiento. Y dice la palabra, al conocimiento añadir dominio propio. ¡Wow! ¿Y qué es dominio propio? Pues dominio propio es tener control de uno mismo, tener control de nuestras acciones, tener control de saber qué hago y qué no debo de hacer. Por ejemplo, muchos de los cristianos o mucha gente suele cuestionarnos y decir, y puedo hacer esto y puedo hacer el otro, y por qué no esto y por qué no otro. La palabra nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, ¿qué es dominio propio? Tener control en cada circunstancia de nosotros mismos. Saber cuándo actuar así y cuándo no. Y saber
¿Qué debo hacer en este momento? Ser sabios en nuestras acciones, ¿verdad? Eso es dominio propio, tener control. En todo sector de nuestra vida, sí, yo pienso que en lo financiero, en lo espiritual, en lo secular, en todo área de nuestra vida, debemos de tener dominio propio, porque muchas veces luego nos arrepentimos de alguna acción que hacemos en el momento simplemente porque no lo pensamos bien, y es porque a veces no tenemos dominio propio sobre nosotros mismos. Y la palabra dice que debemos de comenzar incluso por la lengua, porque a pesar de ser un miembro muy pequeño en el cuerpo, es un miembro terrible que es capaz de causar mucha catástrofe, muchas cosas se podría decir. Entonces comencemos por controlar nuestra lengua en primer lugar. Y cuando controlemos ello, pues podremos controlar todo el resto de nuestro ser. También dice la palabra que hay que añadir a ese dominio propio paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Yo te puedo decir que la paciencia, o lo explica más o menos el diccionario, que es la capacidad que uno tiene de reaccionar. Hagamos de cuenta que te cargas una carga de 60, 70 kilos, capacidad máxima que puedes levantar. Pero sin embargo, en ese proceso tienes a alguien que te golpea, digamos, da puñetes en la barriga, te patea, te hace cosas. Y la paciencia es la capacidad de soportar, a pesar de tener esa carga encima, de soportar todo el momento que te está pasando y saber controlarte, saber reaccionar de manera correcta. La paciencia es, yo podría decir, como una virtud más también que nos va a ayudar a nosotros como seres humanos a poder convivir con el resto. La paciencia es algo que necesitamos todos los días. Y luego la palabra dice añadir. Hay que añadir, ya tengo dominio propio, ok, hay que añadir paciencia en nuestra vida para que todo lo que hagamos sepamos comprendernos entre nosotros. ¿Qué más dice la palabra? La palabra dice que la paciencia, añadir piedad. ¿Y qué es piedad? Piedad podemos entender que es compasión, pero por otra parte piedad también viene a ser devoción. Y yo creo que más la palabra se centra acá en la devoción, ¿no? Que uno debe ser devoto de Dios. ¿Y qué es devoción? Devoción significa entrega total. Devoción es que uno debe de orar. Devoción es que uno debe leer la palabra. Devoción es que uno debe respetar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Simplemente respetar a Dios, amar a Dios como dice la palabra. ¿Ok? Devoción es eso. También dice la palabra, a la piedad añadir afecto fraternal. Bueno, hermano, ¿y qué es afecto fraternal? Pues afecto fraternal es el cariño, es el aprecio que tenemos entre nosotros, es la comunión que tenemos entre hermanos, ¿no? Cuando hablo fraternal, como que suena algo de familia para mí. Entonces, afecto fraternal es un aprecio que se puede tener uno entre nosotros, entre el círculo de nuestros hermanos cristianos, ¿no? Ahora en este tiempo es importante, yo creo que pues que peguemos una llamadita, a lo mejor que escribamos a esos hermanos que teníamos, ¿cómo estás, hermano? Quizás a lo mejor uno está preocupado, el otro está triste, pues hay que darnos fuerzas, hay que darnos aliento. Yo creo que acá mismo puede encajar en este afecto fraternal el por qué la importancia de congregarnos, por ejemplo. La importancia de congregarnos, pues justamente es por eso, porque cuando hay comunión y en ese círculo se genera un afecto fraternal. Entonces si alguno está pasando necesidad, o alguno está preocupado, o alguno está pasando por una situación crítica o difícil, yo creo que entre nosotros nos podemos ayudar, nos podemos dar fuerzas. Por ello es importante que añadamos afecto fraternal. Y por último dice ahí la Biblia, lo que hay que añadir es amor. La palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Dice la palabra que el amor va a estar siempre allí. El amor, o puedes hacer muchas cosas en la vida, pero si tú no lo haces con amor, no valen. Entonces el amor va por encima de todos. El amor pues es de adentro para afuera. El amor es algo que Dios nos puede dar y luego nosotros lo podemos impartir con el resto. Entonces hay que añadir amor a nuestra vida para poder comprender a todos los demás. No solamente a nuestros hermanos cristianos, sino a la gente que aún todavía no conoce a Dios. Y seamos muy pacientes, muy sencillos para compartirles la palabra. Hay que saber dónde y cuándo. Seamos guiados por el Espíritu Santo para saber cuándo y dónde actuar. ¿Verdad? Y dice la palabra, si uno tiene eso en nuestra vida, tenemos eso en nuestra vida, ahí está en Pedro, lo pueden leer. Dice, si tenemos esas cosas entonces vamos a estar firmes, vamos a ser fructíferos. Pero dice la palabra, más aquel que no tiene estas cosas, es como si fuera ciego, como si hubiera olvidado lo que Dios ha hecho por él, ¿no? Entonces, añadiendo todo esto, vamos a estar allí. Es más, la palabra dice que vamos a estar firmes, ¿eh?
vamos a estar firmes. Y dice la palabra en el versículo 10 o 11, si no me estoy equivocando, ahí dice la palabra, pero haciendo estas cosas no pereceréis jamás. Versículo 10 dice, no pereceréis jamás. Y el 11 dice, también de este modo tendrá pues amplia entrada, ¿no? Amplia entrada hacia el reino de los cielos. Así que mis hermanos, yo cuando conseguí este pasaje que dice, no pereceréis jamás, yo dije, wow, cuando uno añade todo esto a su vida, quiere decir que uno va a caminar, vamos a pasar diferentes tiempos, diferente temporada en la vida, pero ahí vamos a estar firmes, plantados, porque sabemos que hemos hecho un compromiso con Dios y de que Jesús nos ha salvado en su gracia, que murió en una cruz y que nosotros, Jesús murió para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así que mi hermano, siguiendo simplemente estos 7 pasos que hay que seguir, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud hay que añadir conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio hay que añadir paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad hay que añadir afecto fraternal, al afecto fraternal hay que añadir amor. Añadiendo esas cosas en tu vida, dice la palabra, no caeréis jamás. ¿Tú quieres saber cómo vivir el evangelio pleno? Añade esas cosas en tu vida. Y ahí yo pienso que ahí se engloba casi todo lo que está en la palabra de Dios. Así que mi hermano, ten fe y en este tiempo que estamos pasando, confía en el Señor, añade conocimiento para que no mengue tu fe. Para que sepas que todo, incluso lo que estamos viviendo en este tiempo, está en la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.